Don Jaime, un placer recibirlo. Muchas gracias, un gran gusto estar acá. Me encantan las entrevistas. Muchas gracias por decirlo. Muchas gracias. ¿Se anima, digo, a dar un contexto de dónde ve a la Argentina políticamente hablando? Sí. Bueno, yo tengo una vieja vinculación con Argentina. Pasé la década del 70 estudiando acá toda. Entonces tuve un muestrario, desde el general Lanusse, pasando por Lastiri, por Perón, por Isabel Martínez, por la dictadura. Conocí todas las Argentinas posibles y fue muy instructivo eso. Después, los últimos 20 años, es el país en que más he permanecido Argentina. Yo soy nómade. En un mes nunca estoy, sino al menos en 2 países. Pero Argentina es en donde más he estado y me encanta. Yo tengo mucha identificación con la cultura argentina. Desde que fui estudiante universitario tomo hierba tarahui. Me encanta mucho. Y creo que comprender la política argentina para un extranjero es muy difícil. Es muy difícil. Es un país muy distinto de los demás de América Latina. El peronismo imprime a la política argentina una característica especial, no se parece a los otros. De hecho, si pensamos fríamente, es el único movimiento político que tiene el nombre de una persona actualmente. Todos los demás se acabaron, el velasquismo, el varguismo. No hay más. No hay más. Aquí existe el peronismo. Creo que los últimos 20 años fue captado por el kirchnerismo, que es una vertiente extraña, de personas que no fueron de izquierda cuando existía la izquierda y, como suelo decir, les dio la viruela cuando estaban ya viejos. Entonces se hicieron de izquierda cuando ya no hay izquierda y de suyo no defendieron a desaparecidos ni a perseguidos en el tiempo de la dictadura, ninguno. Fueron abogados, los 2 Fernández y Kirchner. Nunca defendieron No hay a un uno. solo habeas corpus firmado por ellos. Exacto. Si la presidente fue tan exitosa y ejerció tanto su profesión, debería haber algún escrito en un juzgado defendiendo a alguien, y si era de izquierda, a alguien que defendía los derechos humanos en esa época. No hay nada de eso. Les dio el entusiasmo por esta especie de izquierdismo en esta segunda ola de izquierda, en la que no están las gentes que eran de izquierda propiamente. O sea, la izquierda propiamente dicha fue la de Fidel Castro, una etapa en que, dentro de la lógica de la Guerra Fría, mucha gente militó en una utopía pensando que construía una sociedad mundial justa. Ellos no son de eso, son de una segunda etapa en que más bien hubo un militar que se dijo de pronto de izquierda, aunque confesó no haber leído nunca una línea de Marx, que fue el coronel Chávez. Rafael Correa, un dirigente entusiasta, católico, con la bendición del Papa. Los kirchneristas que no fueron militantes de izquierda cuando existía la izquierda y que llegaron a este populismo con la prosperidad de la soja, aquí en Ecuador del petróleo, en Venezuela del petróleo, los altos precios de las commodities. Y es de un movimiento raro es una cosa que llaman de izquierda, pero cuando la izquierda es de izquierda, yo milité en la izquierda. Yo fui presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, fui activista, no, era otra izquierda. Pero usted dice, ¿son de izquierda tardía o es una impostación, es una máscara, cuando en realidad no hay ningún tipo de expresión de izquierda? A ver, la revolución, cuando existía, era mundial, si no, no tenía sentido. Es la revolución mundial en que yo también creía. Y esa revolución se hacía con la Unión Soviética, China, la Europa Oriental, que estaba, creíamos, liberada por el Ejército Rojo, los movimientos subversivos que se implantaron en toda América Latina a partir de la Conferencia de la OLAS. Parecía que la izquierda, el comunismo, por poner algún nombre, avanzaba sobre el mundo. Cuando yo estudié en la universidad, eso era así. En la universidad llamábamos sociología al estudio de Althusser y de unos marxistas más. Eso era sociología.
Fue lo que yo estudié de pibe. Pero parecía que el mundo iba a la revolución propiamente dicha, que era mundial, no que había una revolución local. Era, como cantaba el Internacional, el mundo será el paraíso de una nueva humanidad. Pero el mundo, la humanidad, Claro. era en lo que creíamos. Yo también creí en eso. Estuve en varios países de América Latina, en congresos, en cosas. Estuve en África, compartiendo con revolucionarios africanos, de Libia, de Etiopía. Se creía en la revolución. Eso en los 90 se hizo pedazos. De pronto ya venía minándose, pero se cae la Unión Soviética y lo más grave, lo que era la Unión Soviética y pasa a ser básicamente Rusia, los países del este de Europa, China, se hacen capitalistas. Son países netamente capitalistas. Se acabó la economía centralmente planificada. Eso no existe. Existe en Corea y en Cuba, en ningún otro lado. Pero eso se acabó. Y asomaron estos otros movimientos insurgentes, a ratos con pose de izquierda y a ratos que asumieron tesis que entre los izquierdistas ortodoxos de los 60 eran lo que llamaban desviaciones pequeño burguesas. Yo me formé más o menos metido en esos grupos, pero muy vinculado a la cultura norteamericana. Soy un fanático del rock, fanático de los Beatles, de los Rolling Stones, etcétera, de la cultura norteamericana, de los novelistas, que era todos estos. Y entonces hay un sector de izquierda, más bien del norte de América del Sur, que estuvo más vinculado a todas estas cosas que los ortodoxos decían que eran desviaciones pequeño burguesas. Defendíamos los derechos de los homosexuales, de las mujeres, la ecología, esta serie de cosas que eran vistas como superfluas. Decían, no, pues, cuando el proletariado triunfe eso se va a mejorar. Pero ¿a quién se le ocurre que tiene importancia eso? Fíjese que no hubo ningún país del socialismo real que tenga una mujer de líder, ni de secretaria general del Partido Comunista, ni de nada. Las mujeres no existían en esas sociedades. Era una discusión. Ahora, retomo algo de lo que usted dice. El kirchnerismo es un movimiento que se autopercibe de izquierda, favorecido por el commodity llamado soja, pero que es una forma de populismo. Cristina Kirchner como líder política ¿es qué cosa? Una confusión. Es una confusión total porque ¿qué mismos son todos los kirchneristas? El Papa, Cristina, uno no acaba de saber qué son. Perdón, el Papa es kirchnerista. Claramente, es un párroco del kirchnerismo que funciona de manera curiosa. Pero, a ver, cuando yo me eduqué en la izquierda tradicional, no éramos católicos de ninguna manera. Nunca he sido católico. Nunca. No eran religiosos siquiera. Y yo he tenido un gran respeto por lo místico. Bueno, claro. Que es una Es otra cosa sensación hermosa. Claro, es otra cosa. Pero es otra cosa. Es otra cosa. Yo he ido varias veces a la procesión de la Virgen de Guadalupe en México. Pero no porque crea en la Virgen de Guadalupe ni en nada de eso, sino por la sensación hermosa de 5 millones de personas cantando las mañanitas de la Virgen las 12 de la noche del 12 de diciembre. Es una sensación que a uno le embarga. O la fiesta en Sri Lanka, que es otra cosa maravillosa, el homenaje al diente del Buda, que es una fiesta que dura 10 días con ceremonias, cánticos. Uno siente algo así como Dios debería existir, algo así. Claro. Es una sensación. O también en algún momento yo me fui a Nepal a un convento a estar 3 días leyendo Teilhard de Chardin, la misa sobre el mundo. Una mezcla extraña entre el budismo tántrico y el cristianismo, pero hay unos conventos que están colgados de un abismo de unos 2000 metros frente a los Himalayas. El paisaje es tan impresionante, tan hermoso, tan aplastante, que uno leyendo un texto como el de Teilhard siente algo así como Dios. Y desea, uno dice, merece que exista Dios. Sí,
Es una sensación hermosísima. Es tan hermoso como oír a los Rolling Stones. Claro. Es sensacional. Yo he hecho viajes expresos para experimentar esa sensación. Pero de ahí a que yo crea que alguien creó el Big Bang y cosas por el estilo. Total. No, en absoluto, no he tenido nunca esa sensación. Porque no éramos así los de izquierda desde hace años. Pero lo desvié, porque usted dijo, Cristina como líder es una confusión. Claro, porque después de 20 años de Cristina, tampoco es que tenemos una Argentina con una economía centralmente planificada. No hizo comunista el país. Al contrario, ella y muchos de sus colaboradores se convirtieron en capitalistas muy ricos, que no lo fueron los revolucionarios de antaño. No lo fue Castro, no lo fue Gaddafi. No digo que tengan razón ni no tengan razón, pero no acumulaban plata para tener en bancos. No tenían esa vinculación con la riqueza. Era gente que creía en ideas políticas, creía en una utopía y se dedicaba a eso, no a acumular plata. El entorno de Cristina, el chofer, el jardinero, los secretarios, los parientes, lo que han hecho es acumular cantidades de dinero descomunales. Ni siquiera hago juicio sobre si fue legal o no. Ese es otro tema. Pero alguien que se dedica a acumular dinero, en mi criterio, no es lo que llamábamos revolucionario cuando existía la revolución. Claro. Ser revolucionario significaba un desapego de la acumulación de riqueza. Cosa que a mí me quedó. Yo nunca en mi vida he tenido un anillo, una pulsera, nunca me he comprado un reloj, nunca he pisado una joyería, en mi vida, nunca. Porque no me gusta, porque no... Respeto mucho a los que lo hacen, me parece que cada uno vive su vida como le da la gana, pero para mí tener un pedazo de metal en el dedo o un vidrio que no distingo entre el diamante y un vidrio de una botella, es ridículo, no me interesa, no me interesa. Ahora, hay una presencia hoy de Cristina Fernández potente, herida por el avance, apenas el avance de una investigación judicial. Yo querría compartir 30 segundos de ellos para que me diga qué ve en su discurso y qué ve en lo que está diciendo. ¿Saben que en Iba Olivos también? Manieto, Héctor Manieto, el dueño de Clarín y Telefónica, fue toda la gestión de Néstor. ¿Y saben qué? Cuando Néstor estaba por terminar la gestión, le firmó la fusión de Cablevisión, el negocio más importante junto con Telefónica, mucho más que cualquier obra pública. No sé si algún fiscal tomará nota para pedir si hubo algún acuerdo entre Manieto y Kirchner para firmar la fusión de Cablevisión y demás. Todo es así en la Argentina. Todo hace juego con todo. ¿Qué ve don Jaime en esta mujer? Es desconcertante. Hay muchas cosas del kirchnerismo que son rocambolescas. ¿Cómo puede ella decir eso atentando contra la memoria de su esposo? Porque ahí hay una acusación clara en contra de Néstor Kirchner. No entiendo cómo puede decir que algún fiscal debería investigarlo a Néstor. Me parece una locura. ¿Cómo, si usted se pone a ver el atentado último, es igual, es todo increíble. No se dieron cuenta de que se produjo el atentado, ni ella ni la escolta, sino cuando lo vieron en televisión minutos más tarde. Eso es de locura, en ningún país del mundo pasa eso. Yo en algún momento de mi vida, detesto ser funcionario y detesto la política, pero cuando ganó la presidencia Yamil Mahuad en el Ecuador, él sabía que yo soy pacifista, soy un pacifista fanático, detesto todo tipo de guerra y todo tipo de militar. Me dijo, mira, estamos en este proceso de paz con Perú, te propongo que seas secretario general del gobierno, una especie de primer ministro, para que te dediques a lograr una paz final con Perú, no una tregua más en esta guerra que ya dura casi 2 siglos. Por la paz, dije, bueno, y fui funcionario para eso, pero dedicado a un fin objetivo, lograr la paz con Perú, que me parecía un fin en sí mismo, la paz, porque la paz es un valor para mí. Hay gentes que creen en la guerra, como los que militan en el Estado Islámico, es su punto de vista, no es el mío. Entonces, pero uno debe tener una coherencia en la vida, o sea, es funcionario para algo, y en mi caso fue para esto de la paz, pero
no se puede dar estos saltos extraños de acusarle a Néstor. Yo vi esta declaración y me quedé atónito, no tiene Pero sentido. me pareció que le resulta inverosímil el atentado que sufrió ella. Rocambolesco. Es todo absurdo. Cuando yo fui jefe de gabinete, había un protocolo. Me entrenaron a mí, a mi familia, a mis amigos, sobre cómo comportarse. En ese momento Ecuador estaba en guerra con Perú y había 2.000 guerrilleros de las FARC en territorio ecuatoriano. Entonces ser jefe de gabinete podía ser peligroso. Pero una de las primeras cosas que le dicen es, si hay cualquier cosa extraña, algún movimiento raro, la escolta tiene anillos. El anillo más íntimo está cerca del personaje importante. La escolta se va a lanzar de encima, le va a tirar al piso, le va a poner una colcha encima y le va a sacar de la zona de peligro con muy poco respeto. O sea, le pegan 2 patadas y le sacan a un coche blindado o a su domicilio o a algún lado. Pero no se puede quedar usted caminando en la zona de peligro en que alguien atentó, pero pudieron ser 2 o 3, podía ser un grupo el que estaba atentando. Yo estoy firmando libros. No digo que sea artificial, digo que es rocambolesco. Es de una opereta. Habrá visto que en la Argentina transformamos cuestiones que son de prueba científica en hechos religiosos. Yo creo en la justicia, yo no creo en la justicia, veo evidencia, veo debido proceso, o sea, esto de, perdón el neologismo, religiosizar la justicia me parece espantoso. Pero en la Argentina en la que usted está hoy, hay gente que cree que esto fue un atentado y otra gente que cree que fue un armado para desviar la atención. ¿Cómo reacciona frente a eso? Argentina es un país muy religioso, el más religioso de América Latina seguramente. Muy eclesial. Aquí fácilmente creemos en mitos, en dioses, en Perón inmortal, Cristina inmortal, y todos somos demasiado mortales, es la verdad. Yo he vivido buena parte de mi vida en Argentina, buena parte de mi vida en México, que es un país laico absolutamente. Al mismo tiempo, el más católico del mundo. Pero en México usted no puede mezclar política con religión. Está la guadalupana, la Virgen Morena, todo eso, pero si alguien menciona cosas religiosas para la política, va preso inmediatamente. No se pueden mezclar esas cosas. Acá tenemos una mezcla no solo con el kirchnerismo, sino que históricamente en Argentina no se produjo una revolución liberal. No tuvimos eso. Yo llegué a Argentina en el año 72, quería hacer mi doctorado en la Universidad Nacional de Cuyo, y ganó Héctor Cámpora la presidencia. Cuando juraban, quedé atónito. Juraba sobre los santos evangelios. Dije, este tipo va preso. En Ecuador es un delito jurar sobre los evangelios. Hubo una revolución liberal y el Estado es del Estado y la religión es de la religión. Claro. Usted no puede jurar ni sobre la Torá, ni sobre los evangelios, nada. Usted jura por su honor, como hombre de la patria. Pero jurar por los evangelios es un delito y puede terminar en la cárcel por eso. Claro. Yo aquí veía uno por un texto sagrado, otro por otro. Es un país en el que no hubo una división a fondo entre el Estado y la Iglesia. De hecho, que yo sepa, recorro toda América Latina todo el tiempo, no hay otro país que pague un sueldo a los obispos como Argentina. No hay otro. Es un país en el que no se dio la revolución liberal que marcó tanto a la historia de México, de Costa Rica, de Ecuador, de Bolivia, en que se dio una división total entre Estado y la organización eclesiástica. Me gusta la expresión rocambolesco, porque la verdad que resume. En esta realidad rocambolesca argentina, ¿le parece imposible que se pueda fraguar un atentado a la vicepresidenta? No, porque al mismo tiempo este es un país muy pacífico. Es un país de cultura italiana en el que fácilmente gritan y casi nunca matan. El otro país en el que más vivo
he vivido mi vida siempre, es México, en donde nadie grita, todos son extremadamente corteses, no hay país más Educado. cortés, educado. Pero en cada elección muere un promedio de 60 candidatos a alcaldes y a gobernadores. Wow. Que mueren es muertos, no simbólicamente. Y también consultores. Muere mucha gente, asesinada directamente. Pero para que me quede claro, ¿no le resulta inverosímil que se haya fraguado? Acá es más difícil que sea fraguado. La cultura argentina no es de ese tipo de cosas como la que pasó con Colosio en México. No, acá no pasa eso. Es una cultura más agresiva, superficial, en que todos se enjuician, todos se gritan, todos se amenazan. Y finalmente, en mi cabeza tengo un par de casos dudosos en que uno dice, ahí parece que hubo un asesinato, pero no es lo usual. En México, como digo, en cada campaña hay 60 muertos y es normal, mataron al candidato a alcalde, claro, iba a ganar, como querías que no le maten. Está perfecto. Claro. ¿Se imagina, digo, como analista político que conoce la realidad nuestra bien, ¿se imagina finalmente un enfrentamiento entre Cristina y Macri en las elecciones del año que viene? Es posible, no me parece muy probable. Mi impresión de lo que está ocurriendo es que en general hay la tendencia a creer que habrá un enfrentamiento entre gobierno y oposición y eso no se va a dar. A ver, Argentina es parte de América Latina de todas maneras y en todos los países de América Latina lo que ha habido es una proliferación enorme de candidatos de todo tipo. En Ecuador tuvimos 18 candidatos a la presidencia, en Costa Rica 20, en Chile era acabas, o sea, la vieja política como se daba no está funcionando en ningún lado, tampoco en Estados Unidos, que es el país en que trabajo en la universidad. El señor Trump no es republicano, es un personaje exótico como Cristina, de una nueva lógica. Los señores que tomaron el Capitolio cuando terminaba su gobierno, es apasionante. Yo he seguido todas sus declaraciones de la policía. ¿Qué creen? ¿Qué hacen? ¿Por qué se tomaron el Capitolio? Yo le dije, estos están chiflados. Los Proud Boys lo que creen es que Hillary Clinton armó una red mundial de pedofilia para perseguirle a Trump. Digo, no necesito investigar para utilizar la lógica que me enseñaron los jesuitas y entender que es un disparate. Claro. ¿Qué hace Hillary creando una red de pedofilia para combatir? Son disparates. Pero eso se ha vuelto usual en el mundo. Quien pasó la segunda vuelta con Petro en Colombia era un señor realmente chifladito. Cada cosa que decía. Pero no me quedó claro. ¿No imagina un enfrentamiento gobierno y oposición aquí en la Argentina? Yo creo que lo más probable es que las contradicciones que vive el gobierno, centralmente con lo que pretende hacer Massa, no hubo juicio de valor sobre si está bien o está mal. Pero Massa quiere, a lo que parece, una economía más ordenada, más integrada al mundo, que es inevitable. O sea, no se puede seguir imprimiendo billetes hasta el infinito de manera irresponsable. No se puede seguir creando planes hasta el infinito de manera irresponsable. Si uno quiere incorporar a la Argentina al mundo contemporáneo, debe respetar ciertas normas usuales en Occidente. Es lo que pretende Massa. Lo que pretende Cristina es bastante inexplicable. Y lo que pretenden personas que le apoyan, como Grabois y demás, que es seguir incrementando los planes, seguir incrementando ese modelo de gasto que funciona cuando hay plata para gastar y no funciona cuando no hay plata. Entonces, no sé si es bueno o malo, pero si un señor se saca la lotería, puede regalarles a todos los hijos bicicletas, coches, comprar lo que quiera, perfecto. Pero si está en quiebra, ¿cómo compra las bicicletas? Y entonces usted ve que por las contradicciones va a haber un qué, una competencia entre quiénes. Tiene que haber un choque entre ellos. Yo no creo que Cristina finalmente deje que se imponga lo que ellos llaman una reforma neoliberal en la economía argentina. No lo va a permitir. Van a terminar chocando entre ellos. Y es posible que en la oposición también se den fisuras,
Porque la oposición argentina se define como una organización que se opone al kirchnerismo. Claro. Si el kirchnerismo se rompe en 3 pedazos, por hipótesis, ¿y para qué estás unido con nosotros en la oposición? Claro. Pues puede haber muchos grupos. Estuve estudiando a fondo, cuando digo estudiando a fondo, es haciendo encuestas, entrevistándome con oficiales importantes de las distintas campañas, en Chile, Perú, Colombia, Ecuador. Ahora estoy estudiando mucho México. En todos esos países ganó la elección alguien que 6 meses antes no era ni mencionado en las encuestas. Boric era un personaje claro. marginal. Cuando empezamos a estudiar la cosa un año antes, era clarísima, la segunda vuelta estaba dada entre Jaude, del Partido Comunista, y Lavín, de la Alianza de Derecha. Ambos muy competentes, gente muy, muy valiosa además, intendentes estupendos, tanto el comunista como el de derecha. No llegaron ni a candidatos. ¿Y eso usted cree que es un escenario posible en la Argentina? Que el año que viene, 6 meses antes de los comicios, algo aparezca. Si es que no hacen la campaña con profesionalismo, con seriedad, los de oposición, y si es que estalla, como creo inevitable, el Frente de Todos. Ayer di una conferencia en el CARI, este Centro de Relaciones Internacionales, y me decían, ¿quién cree usted que puede ser el nuevo presidente? Y yo les decía, Castillo. ¿Y quién es Castillo? Un señor que no asomaba en las encuestas en Perú hasta 2 meses antes de las elecciones y ahora anda con su sombrerito en el palacio. Pero ¿y quién es el Castillo? Ese es el tema. ¿Quién es el Castillo? ¿Quién es el Castillo? No existía Castillo en Perú. ¿Y vislumbra alguien aquí usted que puede No, ser? porque, entre otras cosas, quien puede jugar ese papel, en mi profesión se llama un caballo blanco. Sí. Es un caballo blanco que no puede correr más de 4 o 5 meses porque ya se mancha y no es blanco. Aquí hubo un candidato, o hay un candidato, parecía muy novedoso, muy creador, creativo, pero usted puede ser novedoso y creativo 3 meses, 4 meses, al quinto mes dice otra vez rifando el sueldo, otra vez con ese terror, no, ya no funciona. Habla de Milei, por supuesto. Me encantaban los circos. La primera vez que iba al circo, el payasito me parecía genial. La segunda vez uno dice, está remendado el disfraz. La tercera, idiota otra vez trepado ahí. O sea, ese tipo de candidato totalmente distinto, que gana porque desconcierta a la sociedad con sus posturas estrambóticas, no puede estar mucho tiempo en escena porque deja de ser original. Se ensucia el caballo blanco. Se ensucia el caballo blanco y terminamos con un caballo pinto que ya no puede correr. ¿Le aconsejaría a Mauricio Macri que se presente a las elecciones? No sé, es muy decisión de él. Creo que es legítimo que pretenda hacerlo. Ha sido presidente y vamos, cuando perdió con un 40% de los votos. O sea, el presidente Piñera salió cuarto en su partido, el presidente del Ecuador tuvo que fugar, porque sacó 2%, el presidente Duque, que es un hombre muy, muy competente, muy valioso, se hizo. Macri no, Macri tuvo una muy buena votación cuando perdió, tiene cosas a su haber, es el único presidente no radical, no peronista en un siglo, es el único presidente no peronista que terminó su periodo. Con todo eso, pensar que deje de tener aspiraciones es absurdo. ¿Sigue trabajando con él? No, no estoy trabajando con nadie en Argentina actualmente. Estoy muy dedicado a hacer una investigación comparativa que tiene que ver con esto, pero no tanto. Lo que hemos detectado en las encuestas en Chile, Ecuador, México, Perú, Argentina, porque también hacemos encuestas acá, es que la inmensa mayoría de la gente tiene una angustia enorme, tiene un fastidio con lo que está pasando enorme. Está fastidiada con todos los políticos, con el Parlamento, con la justicia, con los medios de comunicación, con todo. Hay un estado de
lo que los sociólogos llamamos anomia. La gente no quiere seguir reglas y demás. Este es un fenómeno mundial. Es también lo que explica la fuerza de personajes como Trump en Estados Unidos, que es un personaje que, teniendo el rechazo casi unánime de las universidades norteamericanas y de los medios de comunicación norteamericanos, ganó una elección, casi gana otra y puede ganar la próxima. Pero es un ser anómalo, está fuera del sistema. Claro. ¿Por qué pasa eso? En el último libro, tenía en el coche un ejemplar para entregárselo, que acabo de sacar acá en Argentina. Lo que defiendo es que vamos hacia el caos. La sociedad occidental va hacia el caos, hacia una dispersión de todos los paradigmas, y esto está motivado por la interconexión que tiene la gente a través de la red, que le hace liberarse de las autoridades, de las ideologías, de las cosmovisiones globalizantes, y entonces se forman estas colchas de retazos como la que llevó al poder a Gabriel Boric en Chile, en que lo que se expresaba es el movimiento que se armó con la subida del precio del subte. Grupos que son feministas, grupos que defienden la vida de las focas, grupos que están contra el plástico, grupos que están en favor de los derechos de los gays, otros en favor de los derechos de los araucanos. Son lo que llamo en este libro utopías del metro cuadrado. Los que fuimos izquierdistas, cuando había izquierda, creíamos en la humanidad. Esto es mucho más, bueno, con una consecuencia inmediata que fue la elección del domingo en Chile. Claro. Con un golpazo fenomenal para Boric. Que nosotros ya habíamos anticipado en mi columna de perfil, yo escribo todos los domingos acá, y había anticipado eso. Y se lo había comentado a gente muy cercana a Boric. Eso va para mal. ¿Ustedes están con una concepción todavía antigua de la izquierda, de la revolución? No, no. Las sociedades occidentales tienden a disolverse y los que siguen activos pertenecen a pequeños grupitos que tienen sus propios horizontes, pero que son incapaces de unirse para hacer lo que se hacía en la antigüedad, que era tener una utopía globalizante. ¿Tiene opinión de Horacio Rodríguez Larreta? Sí, claro, lo conozco muchos años. Yo llegué a la Argentina en el año 2004, en esta etapa. Hice un primer estudio. Y había ahí un grupo de personas con muy poca experiencia política, felizmente. No tenían las taras propias de los políticos, que trataba de hacer algo alternativo. Y ahí estaba Mauricio, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Ritondo, Santilli, un montón de gente. Muy interesantes. Y los conozco desde entonces. Ayudé en varias de sus campañas. La campaña del 2005 de Mauricio fue espectacular, la de diputado. Se enfrentó en ese entonces con Carrió y con Bielsa. Bielsa era el Rafael Bielsa, sí. Un tipo muy competente, muy preparado. En un momento en que los Kirchner tenían en la ciudad de Buenos Aires el 75% de aceptación, en la ciudad. Le fue muy bien. Después, la jefatura de gobierno de Mauricio, 2007, 2011, la campaña del Colorado de Narváez en la provincia 2009, la de María Eugenia Vidal. Participado en muchas campañas con ellos, las dos de Horacio, y tengo un conocimiento bastante profundo de todos ellos. Sí le diría que conozco, soy bastante huraño, no voy a la casa de nadie casi nunca, no voy a invitaciones nunca, pero trato con unas pocas gentes que me parecen interesantes, que me parece que tienen algo interesante que decir. De todas las gentes con las que traté en 20 años en el PRO, nunca hubo un jardinero, un chofer o un secretario que se haga millonario. Nunca. Ni tampoco recuerdo en 20 años alguna reunión convocada para ver qué mal le hacemos a Cristina. Yo personalmente no tengo pulsiones negativas. No, me aburre el intentar hacer el mal a los demás y no... es improductivo, sí.
Me parece inútil. Además, científicamente es inútil. La gente no vota por eso. No vota por eso. La gente vota porque tiene necesidades, tiene problemas y quiere que alguien le ayude a enfrentarlos. ¿Y puede Larreta representar esa necesidad que hoy está reclamando la gente? Larreta puede representar eso porque tiene a su haber algo interesante, y es que los únicos políticos a los que la gente les perdona ser políticos ahorita son quienes son alcaldes, porque hacen algo objetivo inmediato. La gente ve si la ciudad está bien, está mal, funciona. Entonces, no olvidemos que el presidente de México, AMLO, que es un personaje muy interesante, y lo he tratado mucho, es ex jefe de gobierno de la Ciudad de México. Claro, claro. Y los dos eventuales reemplazos son Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, ambos, el uno ex jefe de gobierno y la otra el actual jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Es cierta la leyenda que dice que usted le dijo en 2015 a Mauricio, un país con una economía creciendo, presidido por una mujer que es viuda, es imbatible en la elección? Fue el 2011. Perdón, 2011. Sí. 2011. Sí. Era imposible. La economía estaba bien. Ella es una mujer muy astuta, supo utilizar en el buen sentido de la palabra la muerte de su esposo y todo el escenario que se armó, etcétera. Hicimos mediciones y era absolutamente imposible ganar. No había cómo. Ahí Mauricio hizo pública esa discrepancia, porque él decidió decirle a la prensa que él quería correr y que yo se lo impedía. Por eso es que salió la... Yo soy cauto y no hablo lo que no debo. Normalmente no publico las discrepancias que tengo con personas con las que estoy trabajando. Pero él la hizo. Él fue el que contó, yo quiero ser, y Jaime es el que dice que no. Y sí, por esto, porque no hay cómo ganarle a una viuda que está conduciendo un país que tiene éxito económico. Sí, es cierto. ¿Quién es usted, don Jaime? Soy una persona curiosa. Esa es mi esencia. Trato de comprender el mundo en general y la política en particular. La religión me interesa mucho. Nunca he sido creyente, pero me interesa comprender qué es eso. He estado en ceremonias religiosas de todas las religiones que usted imagine, todas. He viajado mucho en el mundo, por el mundo. He estado un tiempo en Sri Lanka, en donde Sri Lanka es la gran sede del budismo, de donde se difundió el budismo para toda el Asia, porque ahí podían escribir en una cosa como el papiro los textos de Gautama Siddhartha. Pero también he estado en países islámicos, he estado en Pakistán, en Bangladesh, estuve en Irán cuando llegaba el Ayatollah Khomeini, que fue una experiencia aterradora. Yo no soy de correr, tengo una fascinación enfermiza por el peligro, me encanta el peligro. Cuando el avión empieza a caerse, siento una alegría, me parece tan lindo que empiece todo así, me parece que hay un tiroteo, me parece divertidísimo. Pero debe ser la única vez en mi vida que sí me asusté. Sí. Había bombas por todo lado, tiros por todo lado. Finalmente pagué una gran suma para que me metan de contrabando de un avión a cualquier sitio. Yo le dije, ¿Qué era la caída de Reza Pahlavi y la llegada de Khomeini? Había caído ya Reza Pahlavi y estaba llegando Khomeini. Entonces no había una cabeza tampoco en el Estado en ese momento. La iglesia, por poner algún nombre, la religión comandaba esto, pero era muy impresionante. O sea, por las calles se veían cientos de mujeres vestidas de negro tirando bombas y todo eso. Yo llegué a un hotel, yo soy apasionado por la historia, quería ir a las ruinas persas y había contratado un tour. En ese tiempo no había internet, uno no sabía mucho lo que pasaba. Le dije al del hotel, me dijo, vea, yo lo que le aconsejo es que huya. ¿Huya a dónde? Huya del país, a cualquier lado, pero es peligrosísimo estar aquí. Usted es occidental, le van a matar. ¿Y quiénes? Los chiitas. ¿Cuántos son? El 90% de la población. Ah.
hay algún periódico en inglés, y ahí se veía pues como a cualquier bicho al que le sorprendieron en la calle porque era occidental, le hicieron picadillo. Entonces dije, no, en realidad eso está Era el peligroso. momento de salir. Sí, Era sí, el momento de salir. Suspendo la gira y consígame un ticket a cualquier sitio del mundo, porque en esos momentos no hay cómo escoger a dónde irse. Yo había llegado desde Pakistán, pero mi itinerario normal habría sido volver a Pakistán. Me dijo imposible, le dije, vea, a donde sea. ¿A dónde? Pero fuera de acá. Encuéntrame un... Después me dijo, bueno, hay un boleto posible a Roma. Yo estaba con bermudas y sandalias, porque yo estaba viviendo en Asia en ese tiempo. Roma. Sí, dijo, venden en 10 veces más de lo que cuesta el ticket. Si costaba $1.000, por decir, 10.000. Y le aconsejo que compre el seguro, lo que cuesta un 20% más. ¿Qué es el seguro? Es un grupo de personas armadas que vienen, le toman en el hotel y le llevan hasta el asiento del avión. Eso cuesta el 20% del ticket. Pero usted llega vivo al avión. Es necesario. Si no, no llega vivo al avión. Así que, bueno. Y ahí fue. Sí. En sandalias a Roma. Claro, fue gracioso porque he estado varios meses en el subcontinente en donde no se usa y sobre todo no se usaba desodorante. Se me acabó muy pronto. Fui a la tienda, a la farmacia a comprar desodorante y dije, ¿y eso qué es eso? Le escribí. Yo, no. Eso era una costumbre occidental, vaya al almacén de occidentales. Fui al almacén que proveía de cosas exóticas occidentales. Le dije a la señorita, quiero esto. Ah, no, dijo, es una tontería que ustedes se ponen aquí para oler raro. Sí, porque verá, los seres humanos tenemos una función importante. Olemos el sudor y eso nos produce atracción sexual. Ustedes se quitan la atracción sexual y se ponen unos olores artificiales ridículos a los cuales dicen que son eróticos. Pero bueno, es la costumbre de ustedes. No va a encontrar eso nunca, olvídese. Ya que lo trae aquí, ¿qué importancia tiene el sexo en la vida? Depende mucho de la persona. Yo creo que lo que dijo Maquiavelo es real. Lo que motiva a la política es el dinero, el sexo, el poder. Hay líderes políticos, hubo reyes, que fueron capaces de entregar todo por una pasión sexual. Otros que entregaron cualquier cosa por el poder y otros por la riqueza. Normalmente hay una mezcla de eso. Pero en cada persona tiene cada uno de esos elementos tiene algún peso. ¿Y en usted? Yo no he estado muy movido por el sexo nunca, muy poco movido por la riqueza. Es algo que no he estado muy... Claro, mi familia me dio lo suficiente para vivir desde que nací, entonces nunca necesité. Y me eduqué con los jesuitas en una lógica muy ascética. ¿Yo en qué he gastado en mi vida? En Libros viajes. y música. ¿Y el poder? El poder me produce una terrible curiosidad. Yo me de morir por meterme en tonterías por curiosidad en el poder. Yo me he metido con cuanto gobierno a usted se le ocurra, en cuánta revolución, cuánta trifulca ha habido, porque me atrae ver cómo surge el poder, cómo se produce el poder, cómo se transmite el poder. Es una de mis obsesiones. Es una de mis obsesiones. ¿Qué se siente lograr consagrar como presidente? No solo Macri habló, le ha tocado hacer campañas de varios. Varios. ¿Qué se siente cuando las urnas dicen quien usted pensó su campaña es presidente? A ver, los que logran el éxito o el fracaso son los candidatos, en realidad. Los asesores ayudamos cuando no creemos en el candidato, cuando no creemos en sus ideas, cuando somos capaces de producir conocimientos fríos que, aunque mi candidato esté entusiasmadísimo porque Alá es grande, yo mira, a mí me importa un carajo el tamaño de Alá.
Aunque si andas diciendo eso vas a perder tantos votos. Es un ejercicio científico y racional el nuestro, el del consultor. Ayudamos, sí. Estadísticamente participo en 10 elecciones, en 9 logramos los objetivos y en una se pierde, porque siempre se pierde alguna. Pero la posibilidad de ganar es altísima si usted emplea estas herramientas, que no son otra cosa que la medición sistemática de las actitudes de la gente y algo que es muy poco común entre los políticos, que es el sentido común. ¿Qué les pasa? A mí me cae muy bien Boric y su equipo. Hay 2 graduados de mi universidad que fueron sus estrategas de campaña. Me parece un muchacho inteligente, valioso, idealista, enredado por las ideologías. ¿A quién se le ocurre que la gente puede leer una constitución? Es un disparate. Yo no me he leído una constitución nunca en mi vida y me he dedicado siempre a estudiar política. Pero entre leer una constitución y escuchar en YouTube un buen concierto de rock, el rock, pues, ¿a quién se le ocurre? Un plebiscito pidiendo a la gente que lea una constitución. Era una idiotez que iba a terminar mal. Iba a fracasar. Claro, porque ¿por qué iban a votar? Por algún eslogan, algún juego de imágenes. Pero, a ver, Luis, de los que votaron por la Constitución en Chile, estoy seguro que el 99% no leyó la Constitución. Porque la gente no es aburrida. Además, eso se podía hacer antes en que no había nada que hacer. Cuando yo estudiaba filosofía en Mendoza, ¿qué hacíamos los estudiantes? El martes ir al cine porque costaba la mitad de la entrada. Entonces íbamos siempre el martes. Jugar truco en la pensión, cebar mate y algo así. Pero no había mucho más que hacer. Ahora con la inmensa oferta de placer que hay, yo no escribo mucho sobre tecnología, pero no tengo casi nada porque pierdo la vida. A mí el YouTube me quita por lo menos 1 hora diaria para ver qué nueva música salió, en dónde salió, o algo que es absolutamente delicioso. Nada hay más rico en la vida que leer un libro que uno leyó en la adolescencia y volverlo a leer. Tiene un sabor. Hay una vuelta, claro. Es maravilloso. Y también escuchar música que yo cantaba a los 18 años y en el YouTube uno busca y encuentra. Y es una emoción profunda la que uno siente y reconstruye mundos. Hacer esas cosas o leerme un programa de gobierno. Nunca me he leído un programa de gobierno. Pero ahí me podría del aburrimiento. Sé de su condición de melómano. Le doy esta opción. En River tocan los Rolling y en el Colón la Sinfónica de Berlín hace Mahler. ¿A dónde va? Uy, me mató porque además habló de Mahler. Y sé de su debilidad por Mahler. Adoro Mahler. O sea, el cuarto movimiento es sobre los alimentos del cielo. Me complicaría mucho. Adoro Mahler, adoro los Rolling Stones, adoro la música africana. Tengo una colección de música africana impresionante. Viví un tiempo en África también. Y hay música africana maravillosa. Hay una música de la frontera, como le llaman. Es música Tuareg, de grupos humanos que están en el límite entre el África islámica y el África negra. Es una música tan maravillosa, una mezcla de la cultura árabe con el tambor, con la percusión propia del África negra. Bueno, yo puedo pasarme horas y horas y horas, y también oyendo música muy religiosa. Yo oigo de rato en rato la misa de Ángelis, que es la gran obra del monofónico, y me hace gracia porque uno de mis socios fue jesuita, sabe cantar esa misa. Y algunas veces que me fue a mi casa estaba yo cantando. Claro. Sí, y eso me encanta, me parece maravilloso. ¿Mahler o los Rolling? Ay. Si es que es la simpatía por el diablo, creo que la simpatía por el diablo de los Rolling. Me parecen las cosas maravillosas que se compusieron. ¿Nos morimos y qué pasa, Jaime? Que nos morimos. No. A ver, ¿qué sentido tendría para mí
seguir viviendo en cualquier dimensión en la cual no pueda llamar a aquellos a los que quiero. Mi vida es eso, poder llamar a alguna gente a la que quiero mucho. Y eso me llena de alegría. Mi vida es mi biblioteca. Yo empecé a hacer mi biblioteca cuando tenía 3 años. Mi padre me regaló un libro que se llama El perrito cascabel, que está en mi biblioteca. Mi biblioteca tiene unos 18.000 volúmenes en este momento, mi biblioteca física de papel. Porque como soy viejo, adoro los libros de papel. Tengo también muchos libros electrónicos, pero no saben lo mismo. No. Un libro antiguo, uno lo huele, lo acaricia, escribe en los márgenes. Nunca un libro electrónico, por maravilloso que sea, puede reemplazar en mi gusto a un libro de papel. Y si es un libro de tapa dura y de hojas papel Biblia y demás, más todavía. Claro, yo de algunos libros que adoro, como el Tao Te Ching, el Tao Te Ching debo tener unas 20 traducciones por lo menos, distintas, y a cada una le veo, le siento. O sea, el libro uno no solo lee, lo palpa, lo ama, lo huele. Eso para mí, eso es la vida. Poder estar en mis libros, oír mi música, llamar a la gente a la que quiero. Si no tengo mis libros, mi música y la gente a la que quiero, ¿qué diablos hago reencarnado en cualquier otro lado? No sirve para nada. ¿El amor es para toda la vida? Sí. Yo creo que las relaciones humanas son para toda la vida. Yo he tenido mucha suerte. Me tropecé, me rodeé de gente muy buena, muy agradable, muy interesante, con una circunstancia curiosa. Yo he sido extranjero casi siempre. Yo soy nómade, voy de un lado a otro, estoy en un sitio, en otro sitio, en otro sitio. Pero sin embargo he hecho amistades y hay gente a la que quiero muchísimo en Argentina, en México, en Brasil, en Paraguay, en Ecuador. Y es gente a la que quiero mucho. Gente, me inquieta saber que alguno de ellos se ha enfermado. Inmediatamente le busco por la red, pregunto. Pero la vida es eso, son seres humanos, libros y música para mí. Me pareció que hubo un cierto pesar cuando dijo soy viejo. ¿Le pesa el paso del tiempo? Sí. Suelo decir que no oficialmente, pero sí. No tengo la energía que tenía en otro tiempo. O sea, en la primera mitad de los 80s tuve un trabajo que me hacía viajar cada 3 días de África, Asia, Europa, todo el tiempo estaba viajando, reuniones, discusiones. Si ahora intento hacer algo así, me muero a las 2 semanas. Ya no puedo. Ha pasado la vida. Tengo una secuela del COVID lamentable que me cansa y me entristece tener menos energía. Eso es real. Bueno, le agradezco mucho esta charla. Espero que se repita pronto. Cada vez que venga me gustaría charlar con usted. ¿El próximo presidente argentino va a ser? Yo creo que es muy difícil saber eso. No creo, vamos por la negativa, no creo que sea alguien que provenga del kirchnerismo. Eso no. Difícilmente será alguien que venga del peronismo, que no es lo mismo. Claramente. ¿Podría ser alguien del PRO? Sí. Sí, si es que me enmiendas. ¿Cuál? Mauricio o Horacio, uno de los dos. Que son modelos totalmente distintos de liderazgo, totalmente distintos. Pero ambos tienen sus pros y sus contras. Y yo creo que podrá ser Horacio, Mauricio o Castillo. El inesperado. Alguien que no tenemos la menor idea de quién es, que tal vez está vendiendo panchos en La Matanza y que de pronto asoma con su sombrero y dice, hola. Acá estoy yo. Y va a la Casa Rosada. Un gran placer. Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Luis. Voy a tomar unos segundos a esta hora del programa. Hacemos un brindis con los Haroldos, cosa que voy a hacer. Y hoy quiero dedicarlo particularmente a la memoria de una maestra.
Hoy falleció Magdalena Ruiz Guiñazú, una de las personas más generosas, perdón la autorreferencia, en lo personal, de quien aprendí y robé de su estilo. Ella nos enseñó la repregunta. La vida fue muy generosa conmigo porque tuve la oportunidad de conocerla y era una persona deslumbrante, que uno podía cruzarse en el Colón como Jaime o cruzarse en la calle y siempre tenía una palabra de aliento. Así que quiero recordar, brindar por la memoria de alguien a quien ya estamos extrañando, que es a la querida Magdalena.